me presento, mi nombre es Daniel Sarmiento, hago parte del área de soporte técnico en Siscafé. El día de hoy les queremos dar a conocer a ustedes cómo va a ser el proceso de configuración y envío de las facturas electrónicas con el proveedor de Factory HKA. A los correos registrados con el proveedor electrónico les llegará un mensaje en donde estarán diligenciada la información de las credenciales y password para poder ingresar a la plataforma del proveedor electrónico. Para la configuración directamente en Siscafé, ¿qué debemos tener en cuenta? En sistemas parámetros, facturación electrónica, allí podrán configurar la información del proveedor electrónico. Como les mencionaba anteriormente, a los correos estará llegando la información de unas URL y unas credenciales suministradas por el proveedor electrónico. En el dado caso, con el proveedor de Factory, estamos trabajando en dos ambientes, ambientes de pruebas y ambientes de producción. Para el ambiente de pruebas vamos a partir de dos ambientes de pruebas. Con el proveedor electrónico de Factory, ellos están realizando una solicitud en donde se exige realizar unas pruebas con un ambiente de demostración. Este ambiente de demostración está diseñado con el fin de que las empresas conozcan cómo es el proceso de facturación electrónica para posteriormente iniciar las pruebas con la DIAN y ya poder ser facturadores electrónicos. En el día de hoy vamos a trabajar en un ambiente de demostración, por lo cual la configuración es la siguiente. El tipo de ambiente que tenemos que configurar es de pruebas de habilitación. El proveedor electrónico nos emite las URL que debemos configurar en las dos opciones que les acabo de señalar. Este proceso de configuración de igual manera lo realizarán con uno de nuestros asesores de soporte técnico. A continuación podrán visualizar en la parte superior donde dice portal web la URL en donde podrán ingresar a la plataforma del proveedor electrónico, la cual es la que están viendo en pantalla. Asimismo, se tendrá que configurar unos tokens suministrados por el proveedor electrónico y prácticamente esa es la configuración que se debe realizar en la plataforma de Siscafé. Es importante tener en cuenta que la información de la empresa debe estar diligenciada correctamente. Para la facturación electrónica se están manejando unos nuevos campos en la información empresa, la cual es el email de la empresa y el municipio de la empresa desde esta opción. Es importante diligenciarla inicialmente antes de realizar las pruebas, ya que si se realizan envíos y esta información no está diligenciada, se presentarán errores al momento de realizar los respectivos envíos. Ahora, en la información fiscal van a poder identificar o visualizar las tarifas de IVA. Allí es donde se configuran cada una de las tarifas de IVA que tiene la empresa. Para las tarifas de IVA excluida es importante y necesario configurar el siguiente parámetro que les voy a mostrar a continuación, este que dice excluido. De esta manera le estamos indicando al sistema que la tarifa que estamos configurando es una tarifa excluida. Es un parámetro necesario para poder realizar los envíos de facturación electrónica de manera adecuada. En la información de la empresa, después de tener diligenciada la información de la facturación electrónica y la información empresa y tener configurado correctamente las tarifas de IVA, podemos dar paso a hacer la siguiente configuración, que son de los comprobantes. En la plataforma del proveedor electrónico que les mostraba anteriormente, que es esta, el proveedor electrónico nos suministra un correo o la información del correo que tenemos registrado y a ese correo le asigna una contraseña. Debemos diligenciar la información de la contraseña y el correo y dar clic en el captcha para poder ingresar a la plataforma. En esta plataforma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una información general de los documentos que tenemos emitidos durante el proceso de facturación electrónica, como lo vemos en pantalla. Acá tenemos, en el caso de las pruebas que ya hemos realizado en esta base de datos, vemos unos documentos ya emitidos.
Esta información que estamos visualizando en el momento es de demostración. Por lo tanto, cuando se realice la configuración en la siguiente ruta, que es configuración, datos fiscales, allí vamos a ver que la información de los contribuyentes, del dato del contribuyente, no es el correspondiente al de la empresa. El número de identificación de la empresa que ustedes ven en pantalla o que ven en su momento de hacer la configuración va a ser la del proveedor electrónico, teniendo en cuenta que la base de datos que estamos trabajando es un ambiente de demostración de pruebas. Por lo tanto, toda la información va a ser la del proveedor electrónico. Es importante que no se modifique ninguna información suministrada en esta ruta. A continuación vamos a mirar lo que son los secuenciales, así nombrados por el proveedor electrónico, lo que normalmente nosotros conocemos como los comprobantes. Desde el portal del proveedor electrónico vamos a encontrar inicialmente creados tres tipos de comprobantes: la nota débito, la nota crédito y la factura de venta. Si los tipos de comprobantes no están creados en la plataforma del proveedor electrónico, es necesario crearlos. ¿Cómo se crean estos comprobantes? Vamos a agregar el secuencial y, teniendo en cuenta el ambiente en el que estamos trabajando, asimismo se debe realizar la configuración. Para el ambiente de demostración vamos a configurarlo como producción 2.1. Para el ambiente de pruebas con la DIAN vamos a manejarlo como habilitación, y posteriormente, ya cuando entremos a producción, volvemos a producción 2.1. Para el caso de la demostración, entonces vamos a realizar la respectiva configuración como producción 2.1. Vamos a seleccionar qué tipo de comprobante es el que estamos creando: factura de venta, nota crédito o nota débito. Hablemos de una factura de venta. El tipo de operación, entonces vamos a tener siempre venta o exportación, y en tipo de servicio vamos a escoger la opción servicio de integración. Es necesario que estos parámetros queden tal cual como se les está explicando en el momento. La modalidad de uso para secuencial debe ser manual con prefijo. Establecimiento principal, y si relacionamos un número de resolución, un prefijo, valor rango desde y valor rango hasta. Como la DIAN no ha emitido una resolución de facturación porque es un ambiente de demostración, entonces vamos a diligenciar una información irreal. Vamos a inventarnos un prefijo, el valor rango desde la resolución, valor rango hasta de la resolución. Valor rango inicial es a partir de qué número de comprobante voy a iniciar con el proveedor electrónico que estamos configurando. En este caso, como el comprobante lo estamos configurando desde el inicio, lo vamos a trabajar desde el inicio con DFactory, entonces vamos a escoger el valor rango inicial 1. Fecha de inicio de la resolución, fecha de fin de la resolución. Y en clave técnica vamos a colocar también un dato irreal. Vamos a colocar una información cualquiera y vamos a guardar. De esta manera se realiza la configuración de los secuenciales en la plataforma del proveedor electrónico. Asimismo, se debe realizar la configuración con la nota crédito y con la nota débito. En la información de la plataforma del proveedor electrónico no tenemos que realizar ninguna otra configuración. Ahora, para trabajar el tema de facturación electrónica y poder terminar la configuración, vamos a ingresar nuevamente a Syscafé. En Syscafé vamos a tener que crear los tipos de comprobantes. En archivos, catálogos tipos de comprobantes. Teniendo en cuenta que la facturación electrónica, digámoslo, inicia un rango de numeración, un nuevo tipo de comprobante, se crearán nuevos comprobantes para factura, nota crédito y nota débito. No se podrán utilizar los mismos que se veían manejando para la facturación a computador. ¿Cómo creamos un tipo de comprobante? Le damos nuevo y seleccionamos la clase.
Para facturación electrónica, recuerden que estamos manejando tres comprobantes, que es la factura de venta, la nota crédito facturación y la nota débito facturación. Para crear un nuevo comprobante de factura de venta, entonces relacionamos en la clase. Si deseamos cambiar el código, lo podemos cambiar. Si no, podemos dejar el asignado directamente desde Syscafé y podemos cambiar el nombre de la factura colocándole factura de venta electrónica. Y grabamos el comprobante de tal manera que quedaría así. Ahora, al comprobante, después de haberlo grabado, debemos relacionarle la información de la resolución de facturación que inventamos en la plataforma del proveedor electrónico, ingresando por la siguiente ruta. En parámetros facturación DIAN podrán seleccionar la modalidad para la factura relacionada. En este caso vamos a seleccionar la modalidad electrónica y vamos a diligenciar la misma información que diligenciamos en la plataforma del proveedor electrónico. Pues relacionamos el prefijo, la numeración desde, la numeración hasta. Vamos a escoger también el proveedor electrónico, que en este caso estamos hablando de Factory HKA, y vamos a encontrar dos versiones: validación posterior y validación previa. Validación posterior es la que se venía manejando anteriormente, en donde el proceso de facturación electrónica se dividía entre el envío de la factura electrónica al cliente y posteriormente a la DIAN. Ahora estamos trabajando sobre el proceso de validación previa. ¿Qué quiere decir la validación previa? Que la validación previa se realiza un envío directamente desde el software Syscafé al proveedor electrónico. El proveedor electrónico lo valida con la DIAN, valida que la información de la factura esté correctamente y cumpla todos los requisitos, y posteriormente de que la DIAN valide la información de la factura. En los parámetros de facturación DIAN vamos a relacionar la modalidad. Entonces, modalidad electrónica, vamos a relacionar el prefijo, la numeración desde y la numeración hasta que diligenciamos en la plataforma del proveedor electrónico. Ahora, vamos a relacionar el proveedor electrónico, que en este caso estamos hablando de Factory HKA. La facturación electrónica podemos decirlo que se ha dividido en dos partes, o que se manejaron dos procesos de facturación electrónica que se dividen entre la validación posterior y la validación previa. La validación posterior es la que se está manejando anteriormente, en donde la DIAN realizaba una validación de todas las facturas después de enviar al cliente. Ahora estamos trabajando sobre un modelo de validación previa. ¿Qué quiere decir la validación previa? Que desde Syscafé se emite la factura. Esta factura es validada por el proveedor electrónico y enviada a la DIAN. Después de que la DIAN nos emite una respuesta positiva de la información de la facturación, posteriormente se realiza el envío al adquiriente, que sería nuestro cliente. Hay una opción que es la siguiente: desactivar envío inmediato. ¿Qué función cumple este parámetro? Teniendo en cuenta que podemos realizar el envío de la facturación electrónica dentro de las 48 horas siguientes a la generación, Syscafé creó una opción o una herramienta para que la factura electrónica no se envíe automáticamente al grabar, sino que se envíe posteriormente al revisarse la factura. ¿Esto con qué fin? Teniendo en cuenta que las empresas están adquiriendo o están incurriendo en un gasto en el tema de facturación electrónica, se diseñó una opción para que la factura no se envíe automáticamente al grabar, sino que se envíe posteriormente revisada. Esto con el fin de evitar que las empresas incurran en más gastos de envío de facturación electrónica cuando se envían facturas con información errónea, teniendo en cuenta que para poder enviar una factura correctamente después de enviar una incorrecta es necesario hacer una nota crédito. Entonces las empresas estarían incurriendo en tres envíos: lo que es la factura de venta inicial, que se fue con información incorrecta, posteriormente la nota crédito anulando la facturación, y para poder facturar nuevamente pues emitir una nueva factura. Entonces las empresas estarían incurriendo en tres costos de envío, cuando se podría evitar dicho sobrecosto y poder enviar una factura correctamente desde el principio. Ahora, para la facturación de contingencia, que es otro de los requisitos también que se tiene para la facturación electrónica, la facturación de contingencia es aquella factura que vamos a utilizar en el dado caso de que se presenten
inconsistencias que impidan el envío de la facturación electrónica. Es importante tener en cuenta que cuando realizamos o solicitamos la resolución de facturación electrónica, también se debe solicitar una resolución de facturación por contingencia. Esto creando como un comprobante adicional al de facturación electrónica normal. El de contingencia sería: adicionalmente tendremos que ingresar a la opción autorizaciones DIAN y desde allí vamos a diligenciar nuevamente la resolución de facturación que diligenciamos en la plataforma del proveedor electrónico de la siguiente manera. Con la opción adicional, que es el más, vamos a diligenciar toda la información de la resolución de facturación, seleccionando el tipo de comprobante, la modalidad electrónica, el prefijo, el rango, desde y hasta, la fecha de inicio y la fecha de fin o vencimiento. El número de resolución, teniendo en cuenta que esta información debe quedar tal cual como se diligenció en la plataforma del proveedor electrónico, y el tipo de resolución, si es autorización o si es habilitación. Grabamos la resolución y quedaría de la siguiente manera. Con esta información diligenciada, ahora, antes de realizar la facturación, vamos a mirar un tema importante y es el catálogo de terceros. En el catálogo de terceros recordemos que tenemos diligenciada toda la información de aquellos terceros a los cuales se realiza un registro en el SISCAFE. Para el tema de los terceros clientes, que son aquellos a los que les vamos a enviar la factura electrónica, como este que estamos viendo en pantalla, recordemos que los terceros que son clientes deben tener su respectiva clasificación cliente. Los clientes deben tener diligenciado el correo electrónico al cual se le va a enviar la factura electrónica. Podemos visualizar que en la información general tenemos dos correos, email e email FE. Si el email FE, que es el email de facturación electrónica, no está diligenciado, el sistema consultará el email registrado en la columna email. Por lo tanto, deben estar registrados alguno de los dos correos. Es importante también realizar una actualización de la información, teniendo en cuenta que muchas veces los terceros o los clientes cambian de correo sin informar a las empresas o sencillamente no utilizan el correo registrado. Por lo tanto, es bueno actualizar la información para que cuando se envíe la factura al adquiriente le llegue esa notificación. Después de estar seguros de que la información del tercero está correctamente, podemos emitir una factura. ¿Cómo se realiza la factura? En movimientos, factura de venta, escogemos la factura de venta electrónica y vamos a diligenciar la misma información que se ha venido diligenciando hasta el momento. Entonces, información del cliente, lo podemos buscar por el número de cédula, por el nombre, de la siguiente manera. Relacionamos el vendedor y el detalle. Relacionamos la información de los productos que le estamos vendiendo al cliente de la siguiente manera y diligenciamos la información de los precios, en el dado caso de tener descuentos, los descuentos, y la forma de pago, que es cómo nos van a pagar esa factura. En este caso vamos a trabajar dos opciones, que es efectivo o cuentas por cobrar a clientes. Voy a manejar la opción efectivo. Para el tema de facturación electrónica debemos siempre revisar o tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo diligencio la información de precios en mi factura, los precios deben concordar. Cuando diligenciamos información de la factura, siempre debe coincidir la base con el valor del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que la base, al multiplicar por el porcentaje de la tarifa de IVA, debe dar el valor de IVA con sus respectivos decimales. Por lo tanto, el IVA no puede ser redondeado. Grabamos el comprobante. En el ejemplo que estamos trabajando tenemos activo el parámetro de desactivar envío inmediato.
Por lo tanto, la factura no se va a enviar electrónicamente. Cuando la factura electrónica no se envía, cuando realicemos la impresión del comprobante, vamos a visualizar dos mensajes dentro de la factura. No es válida porque no tiene CUFE y no tiene autorización de la DIAN. Cuando trabajamos el tema de facturación electrónica, recordemos que la facturación electrónica exige dentro del comprobante de factura de venta el CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica. El CUFE es generado por el proveedor electrónico, por lo tanto, al no estar enviada, no tiene ese CUFE mencionado anteriormente. Cuando la factura no ha sido enviada, como es el presente caso, podemos realizar modificaciones, podemos eliminar la factura, anularla, etc. Caso diferente cuando la factura ha sido enviada, como es esta factura. Cuando la factura ya ha sido enviada, no permite realizar cualquier tipo de modificación o alteración al comprobante, teniendo en cuenta que ya se asume que está reportada ante la DIAN. Cuando elaboramos los comprobantes y no realizamos el envío, debemos verificar la factura y posteriormente realizar los envíos. ¿Cómo realizo el envío de facturación electrónica? En la opción Facturación electrónica podemos realizar la consulta de los registros de la siguiente manera. Primero podemos realizar un filtro por fechas de elaboración de los comprobantes. Podemos también filtrar el estado de los comprobantes. Podemos adicionalmente filtrar lo que es el tipo de comprobante y el adquiriente en el dado caso de necesitar filtrar un adquiriente en específico. En el ejemplo que estamos realizando vamos a filtrar las facturas que están sin enviar y consultamos en la opción Consultar o con la función F5. En esta opción voy a realizar el envío de la factura electrónica que realicé. ¿Cómo la envío? Seleccionamos el comprobante individualmente o de manera masiva con la flechita le decimos seleccionar todo para después dar en la opción enviar. En este caso, ¿qué está realizando el sistema? Está haciendo la conexión con el proveedor electrónico y está realizando el respectivo envío de la factura electrónica. Como pueden visualizar, la factura se elimina de la pantalla teniendo en cuenta que estamos filtrando las facturas que están sin enviar. Si filtramos las facturas enviadas, ya vamos a tener la factura 33, que fue la última que elaboré, como enviada. Podemos ver unos estados que son los siguientes: la E como enviada, la D como estado de la DIAN, la N como notificada, la E como una factura con acuse, la X como XML generado y P como PDF generado. Cuando estamos trabajando en la plataforma de demostración, la factura electrónica automáticamente cuando la envío me va a marcar en azul la columna E y a su vez va a marcar la columna D con la columna D con la letra E. ¿Qué quiere decir esto? En el dado caso de que estamos trabajando en un ambiente de demostración, les mencionaba inicialmente que la demostración se realizaba nada más un envío entre la DIAN, entre Syscafé y The Factory. La DIAN en ningún momento entra a visualizar este comprobante. Sin embargo, como un proceso de demostración, de ilustración de cómo es la información en el sistema, automáticamente Syscafé coloca la E en la columna D, como lo ven en pantalla. Posteriormente de que la factura está aceptada por la DIAN, debemos notificar al cliente dicha factura. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la factura nuevamente y le damos notificar. Le decimos enviar a todos para que nos envíe los correos. Y aquí ya se está haciendo directamente la generación del PDF para que a su vez le llegue al correo de los adquirientes la información de la factura electrónica. Este proceso tardará unos segundos y en el correo del adquiriente va a llegar la siguiente información. Vamos a ingresar al correo.
correo. Entonces vamos a ingresar y vamos a encontrar dos archivos adjuntos. Vamos a encontrar lo que es la información del XML y la representación gráfica o el PDF de la factura. Acá tenemos la información del XML y tenemos la información de la factura electrónica. En la factura electrónica ya van a poder visualizar que no sale ningún mensaje de no válida o no tiene CUFE, por lo tanto la factura ya está emitida por la DIAN, está validada por la DIAN, y acá tenemos el respectivo CUFE del comprobante emitido. En el ambiente demo del correo del cliente no va a llegar la opción de generar acuses. Recordemos que el acuse es la respuesta por parte del cliente de la factura emitida. En el ambiente demo no llegará, pues por lo que a los clientes como tal no se les va a enviar ninguna información, es solamente una integración directamente entre Syscafé de Factory y la propia personal de la empresa. Cuando el cliente realiza el acuse, entonces ya vamos a visualizar nuevamente en Syscafé, vamos a seleccionar las facturas y vamos a darle consultar estados. Consultar estados va a actualizar la información de los acuses, va a consultar nuevamente toda la información de la factura con el fin de validar qué tenemos de nuevo con la factura generada. De esta manera se realiza el proceso de facturación electrónica y también vamos a poder visualizar el comprobante después de enviado, que pues ya nos va a dejar modificar nada de los que les comentaba anteriormente. Acá tenemos el CUFE del comprobante y el estado de la DIAN como exitosa. Los comprobantes también se pueden descargar después de emitidos, seleccionándolos y dándole la opción XML o PDF para descargarlos. Otro de los comprobantes de facturación electrónica es la nota crédito. Para la elaboración de la nota crédito debemos tener en cuenta lo siguiente. En movimientos vamos a encontrar un grupo que es factura de venta, nota crédito facturación y nota débito facturación. Vamos a manejar la nota crédito facturación y vamos a diligenciar la información del cliente. De esta manera y con la opción desde, vamos a poder consultar qué facturas se han emitido a ese cliente filtrado. Aquí tenemos la información de la factura emitida. Podemos realizar una evolución parcial o total del comprobante de la siguiente manera. Desde la parte superior vamos a ver que con la función F2 o con la flecha debajo de la opción F2 podemos cruzar el total de la factura. Y ya, si el dado caso la factura no se va a devolver en su totalidad, sino parcialmente, ya sea un ítem o la cantidad de un ítem específica, podemos cruzarla desde la parte inferior. Vamos a hacer la anulación total de la factura cruzándola. Después de cruzado el comprobante, vamos a diligenciar la información de la causal de devolución. Allí vamos a especificar el por qué se está haciendo la devolución. En este caso vamos a manejar la causal anulación total de la venta y es importante siempre a realizar la afectación del comprobante al que le estamos haciendo la devolución. Desde la opción que dice afecta, aquí en estos tres punticos, allí nos va a reflejar todas las facturas relacionadas a ese tercero. Lo que hacemos es seleccionarla y con la opción seleccionar vamos a afectar o indicarle al sistema que la factura que estamos devolviendo es la afectada en ese campo. Después de realizada la nota crédito, realizamos el mismo proceso que con la factura electrónica cuando no se envía automáticamente. En el caso de la nota crédito, vamos a visualizar en pantalla cuando no se ha enviado, no se refleja ningún mensaje. Por lo tanto, es importante que la nota crédito se filtre directamente desde la plataforma de facturación electrónica, que es ingresando por acá por donde dice facturación electrónica, y vamos a consultar nuevamente los comprobantes que están sin enviar. Entonces, desde esta opción debemos llevar un control de las facturas electrónicas y para realizar el envío lo que vamos a hacer es seleccionar y decir nuevamente enviar.
De esta manera, el sistema que va a hacer va a realizar nuevamente la conexión con el proveedor electrónico y va a realizar el envío de la facturación electrónica haciéndolo como una simulación. También podemos realizar el estado, consultar los estados nuevamente de la devolución desde la opción enviadas. Este es el proceso de facturación electrónica. Aspectos a tener en cuenta: realizar la correcta verificación de información de los terceros, verificar la resolución de facturación que sea la misma que se está diligenciando desde la plataforma del proveedor electrónico y posteriormente realizar las respectivas pruebas con el fin de que ustedes conozcan cómo es el proceso y solucionen las pertinentes dudas, generándose internamente casos como lo pueden ser en algunas empresas, verificar algunos casos reales desde un ambiente de demostración. Después de que ustedes realicen el ambiente de demostración, digamos que aclaren todas las dudas presentadas sobre la facturación electrónica con el proveedor de Factory, es importante que se comuniquen con el área de soporte técnico o envíen un correo indicando que ya realizaron las pruebas de demostración con el fin de que se les genere unas credenciales para las pruebas con la DIAN y posteriormente poder generarles las respectivas credenciales de producción. Agradecemos que nos dejen sus comentarios, sus preguntas y que tengan un excelente día.